Buen día chicos, bienvenidos a la clase número 5 de computación para los alumnos de quinto computación y quinto científico. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la conexión de Visual Basic con SQL Server, ¿sí? Específicamente cómo se hacen las bases de datos locales. Entonces para eso lo vamos a trabajar por medio de un ejercicio que dice realice una base de datos local en Visual Studio con una tabla llamada clientes, la cual debe tener los siguientes campos: un ID que va a ser automático a partir de 100, un nombre, un apellido, una edad, un departamento y un municipio. Tenemos que diseñar el módulo de conexión entre la base de datos y el formulario para hacer una consulta general y que ésta sea visible para el usuario por medio de un Data Grid View, ¿sí? Ok, entonces este query nosotros ya lo teníamos listo, es el que hemos trabajado en las últimas dos clases. Entonces yo ya tengo aquí el proyecto creado. Entonces vamos a empezar creando lo que es la base de datos, ¿sí? Entonces vamos a proyecto, luego agregar nuevo origen de datos, base de datos, siguiente, conjunto de datos, siguiente. Y hoy sí vamos a usar lo que es el string connection o la cadena de conexión. Entonces vamos a crear una nueva conexión y vamos a examinar. Ok, yo la voy a crear en el mismo proyecto en la misma ubicación donde tenemos todo el proyecto. Ahí lo vamos a crear, le vamos a poner el nombre de clientes, ¿sí? Entonces lo abrimos, usar autenticación de Windows, le damos a aceptar. Dice que no existe, si deseamos crearlo le damos de que sí. Entonces ahí ya empieza a crear en donde se va a quedar el módulo de la base de datos. Esperamos a que esté ahí. Luego vamos a mostrar la cadena de conexión, ¿sí? Que esta es la que nosotros tenemos ahorita. Y nosotros la podemos copiar de una vez, ¿sí? Ya que esta nos va a servir después. Ya van a ver ustedes en dónde nos va a servir. Entonces la copiamos y yo la voy a tener acá pegada, ¿sí? Ok, entonces le damos siguiente. Dice que la conexión seleccionada utilizando un archivo de datos local, que es lo que queremos, no está en el proyecto. Si deseamos incluirlo, le damos de que sí y luego de que sí, ¿sí? Eso es porque como ya lo habíamos creado, lo que hace falta es incluirlo al proyecto, que es lo que vamos a hacer. Entonces dice que si deseamos guardar la conexión, le vamos a dar de que sí. Luego esperamos a que se cree el dataset. El dataset de clientes, y cuando se cree pues le damos finalizar, clientes dataset, listo, y finalizar. Entonces ya vamos a tener nuestro módulo para trabajar la base de datos, pero esa aún no tiene conexión con el proyecto. Eso nosotros lo vamos a hacer después. Entonces vamos a ver el explorador de soluciones, y aquí tenemos nuestro módulo de clientes, que es la base de datos, ¿sí? Entonces le damos doble clic y nos va a salir acá el explorador de servidores. Acá es donde nosotros le damos clic derecho a clientes, creamos una nueva consulta y aquí es donde vamos a hacer uso del query que nosotros ya teníamos hecho, ¿sí? Recuérdese que ahorita nosotros no creamos la base de datos porque eso fue todo el proceso que hicimos anteriormente, ¿sí? Por eso no le damos el comando de create database, sino que ya estamos trabajando en la base de datos que es, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar el código, copiamos, pegamos acá, entonces ejecutamos esto y ya tenemos nuestra tabla lista, ¿sí? Que es la tabla clientes.
Luego vamos a necesitar los datos, los copiamos y los pegamos acá y vamos a ejecutar estos datos de una vez. Estos creo que tenían error, me recuerdo que los de Misco no tenían el departamento, entonces se lo vamos a agregar, el de Guatemala, tanto este como este, y listo. Entonces seleccionamos y luego ejecutamos. Me falta una coma en la línea 31. Hay una de más. Okay. Ejecutamos y listo. Ya está la tabla creada con todos los datos. Ahora vamos a hacer la consulta general. Y aquí están todos nuestros datos. Esos son los que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a crear únicamente un procedimiento almacenado. ¿Sí? Esto ya lo sabemos hacer, solo estamos retomando un poquito. Y que create procedure. Vamos a crear el procedimiento de consulta general. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Esto que está acá. Voy a poner aquí el go solo para que quite el error. Entonces creamos el procedimiento almacenado y lo vamos a ejecutar acá. Exec consulta general. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro procedimiento almacenado, que está almacenado en la base de datos. Aquí está. Cuando ustedes le dan doble clic les aparece el código. Un tip que les doy ahí, vamos a dejar guardado este query, así que le damos clic aquí en guardar. Entonces el query lo vamos a guardar en donde está la ubicación de nuestro proyecto, clases en línea, clases, quintos compu, clase 5, clase 5, y vamos a crear una carpeta que se llama query y lo vamos a poner aquí como query clase número 5. Okay. Entonces ahí aguardamos este query que nosotros tenemos acá por si lo necesitamos después. Ok, entonces hasta ahorita nuestra base de datos ya está hecha, ¿sí? Lo que no tenemos es todavía la conexión hacia nuestro formulario, ¿sí? Y para eso pues obviamente nosotros vamos a tener que agregar un data grid view y modificar todo el diseño, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que establecer el módulo de la conexión. Ahorita ya tenemos el módulo de la base de datos, ¿sí? Que es el que nosotros tenemos acá. Entonces para crear el nuevo que es el módulo de conexión, nosotros vamos a proyecto y le vamos a dar clic aquí en agregar módulo. Ahí se empieza a crear. Entonces le dejamos aquí en módulo y le vamos a poner acá conexión, le vamos a poner de nombre, ¿sí? Y lo vamos a agregar y listo, ya tenemos nuestro módulo de conexión. Ok, entonces aquí voy a ir por partes, ¿sí? Que esto es el tema, el neto de la clase, ¿sí? Este es el verdadero tema de la clase. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar tres objetos o variables que son los que nos van a servir durante toda la conexión, ¿sí? Ok, entonces el primero, ¿cuál es? El primero es el que nos va a decir si la conexión fue exitosa o no, ¿sí? Entonces la conexión, que va a ser de tipo SQL cliente punto SQL connection, y acá
es donde nosotros vamos a utilizar nuestro string connection, que sería este, ¿sí? Entonces el primero que vamos a utilizar, repito, es la conexión, que es a dónde nos vamos a conectar desde nuestra programación, a qué base de datos. Se recuerdan que cuando nosotros creamos la base de datos y le dimos en proyectos, agregar nuevo origen de datos, base de datos siguiente, ya nos aparecía cuál era el string connection, que es este. Entonces podemos copiarlo desde acá nuevamente o copiar el que nosotros ya teníamos, que a la larga es exactamente el mismo, ¿sí? Ahí se pueden dar cuenta que es exactamente el mismo. Entonces lo copiamos y como es un string connection, entonces hay que ponerlo dentro de comillas, ¿sí? Lo pegamos acá y ese así se queda, ¿sí? Una línea larga que es nuestro string connection. Esa es la primera que tenemos que crear. El segundo es el public cmd, que es de comando SQL, ¿sí? Un comando SQL que es el que nosotros le vamos a mandar. ¿Qué comando SQL es el que le vamos a mandar? A la larga va a ser este, miren, ¿sí? Entonces el comando SQL es de tipo SQL cliente siempre, solo que este no es de conexión, sino que es de comando, SQL command. ¿Estamos? Ese sería el segundo. Y por último, que es nuestra tabla. ¿Qué tabla? La tabla que nos da los resultados de nuestra consulta, ¿sí? Ojo que esta tabla puede ser de cualquier proporción. O sea que si yo agrego más datos, pueden haber más datos, o si yo agrego más campos, pueden haber más columnas, ¿sí? Eso no depende de nada. O sea, pueden haber todos los datos que se quieran. Entonces para esto creamos público la tabla, que también es de tipo SQL cliente, solo que este es SQL Data Adapter, ¿sí? Que es un adaptador para los datos. Entonces esas son las primeras tres que tenemos que crear. Ok, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es crear un método, ¿sí? Una función. Entonces para eso vamos a crear una función, la cual se va a llamar abrir conexión. No va a recibir parámetros, pero sí nos va a devolver un tipo de dato boolean. Recuérdense que los tipos de dato boolean solo pueden tener dos valores, y esos son falso y verdadero. Entonces, para abrir la conexión, quiere decir de que este que va a ser nuestro programa va a intentar abrir una conexión a la base de datos, ¿sí? Y la base de datos solo le va a poder dar dos respuestas: o es verdadero o es falso. Le va a decir, mira, si te conectaste o no te conectaste. Entonces, por medio de esta función, la base de datos le va a decir, mira, si me logré conectar, o mira, no me pude conectar. Entonces, esa variable se va a llamar estado y va a ser de tipo boolean. Esa es la que nos va a decir si se conectó o no. Y por último le vamos a poner return estado, ¿sí? Ok, pero ¿qué valor va a tener? Eso es lo que tenemos que definir. Entonces le vamos a decir, mira, intenta hacer esto, un try, o sea, una conexión, que fue la que nosotros teníamos aquí arriba. Voy a ir usando Summit para que lo vayan viendo. Esta conexión hace mención a esto, miren. Se recuerdan que aquí tenemos nuestro string connection. Entonces aquí le va a decir, mira, inténtame abrir esa conexión que te di ahí, o sea, conexión open, ¿sí? Entonces, repito, esta conexión es de acá. ¿Y qué es lo que está intentando abrir? Todo el string connection que nosotros creamos desde el inicio, ¿sí? Entonces, ahí les voy a decir, mira, inténtame abrir eso. Y si lo logras abrir, vas a mandar un comando SQL de conexión mandándome ese string, ¿sí? Que es ese string que nosotros tenemos acá. Ok. Y si
esa conexión, de qué tipo va a ser. Hay que decirle de qué tipo va a ser. Command type va a ser igual de tipo command type text, ¿sí? Ok, este comando SQL, que es de tipo SQL command, va a ser de tipo texto. Así es como le vamos a mandar el comando, ¿sí? Y si eso que está ahí se pudo hacer, si vas a intentar hacer esto y se pudo hacer, entonces estado va a tomar un valor de verdadero. Quiere decir que si hiciste todo esto, si te conectaste. Pero ¿qué pasa si no? Que es donde puede tomar el error, donde cacha el error en la excepción. Entonces va a decir estado va a ser igual a false, porque quiere decir que no se logró conectar. ¿Estamos? Entonces, recapitulando, una función que se llama abrir conexión, lo único que va a intentar hacer esto es crear una conexión entre el diseño y la base de datos, ¿sí? Entonces va a ser de tipo boolean porque solo puede tomar dos valores, o es verdadero o es falso. ¿Quién va a guardar ese valor? Esta variable que se llama estado. Entonces, ¿qué va a intentar hacer? Va a intentar abrir esa conexión. ¿Pero qué conexión? La conexión que nosotros declaramos aquí arriba, que es todo un string connection, que es bien largo, que fue el que nosotros copiamos. Y si lo logra abrir, entonces le dice, mira, entonces hace una conexión y va a ser de tipo texto, el comando que te voy a mandar. Y estado va a ser verdadero porque quiere decir que sí me conecté. Pero ¿qué pasa si esto no funciona? Entonces agarra el error, ¿sí? Este error que nosotros tenemos acá, y va a mostrar falso. O sea, no va a hacer nada y entonces dio falso, entonces el return estado va a ser falso y quiere decir que no se logró conectar. Ok, pero ¿qué pasa entonces si no logramos conectar? El chiste no es solo conectarse, sino que mostrar una consulta, que es lo que nos dice acá. Diseñar el módulo de conexión entre la base de datos y el formulario para hacer una consulta general y que sea visible al usuario. Todavía nos falta hacer el diseño. Entonces, ahorita que nosotros ya tenemos la conexión, si eso se logró hacer de forma correcta, entonces ahora tenemos que crear otra función, pero para poder ejecutar nuestra consulta, ¿sí? Y esta sí va a tener un parámetro. Ese parámetro va a ser un query, Q de query, SQL, ¿sí? Un query SQL que va a ser de tipo string. ¿Estamos? Y esto también va a ser boolean. ¿Por qué va a ser boolean? Porque puede que logremos hacer, voy a cerrar esto de momento, puede que logremos hacer la conexión o puede que no la logramos hacer. Por ejemplo, imagínense que yo aquí quiero ejecutar un ver clientes. Todos sabemos de que ese no existe, ¿sí? Entonces cuando le demos clic acá me dice no se encontró el store procedure ver clientes. Entonces eso me va a tirar un error. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto este? Si me tiró la tabla como es. Entonces por eso este es boolean, porque puede que sí me logre ejecutar la consulta o puede que no. Para eso también vamos a tener otra variable, también local, que se va a llamar estado y que también va a ser de tipo boolean, ¿sí? Y también me va a retornar el estado, o sea, si pudo hacer la consulta o no la pudo hacer. Ok, pero ¿cómo hace entonces todo ese proceso de ejecutar la consulta o no? Voy a borrar esto, está de más. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, tenemos que declarar una variable que se llama str, que es de string SQL, un string SQL, ¿sí? Que va a ser de tipo string. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta variable? Mucho ojo con eso. Vamos a poner str SQL igual a exec
que vamos a ejecutar, pero no sabemos todavía cómo se va a llamar el procedimiento almacenado que el cliente va a ejecutar aquí, ¿sí? Porque aquí podemos tener n cantidad de procedimientos almacenados. Entonces, imaginando que aquí hay n cantidad de procedimientos almacenados, les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, él podría querer ver clientes, ver vendedores, ver productos, ver clientes antiguos. O sea, pueden haber una gran cantidad de procedimientos almacenados. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el que el cliente quiere? ¿Sí? Entonces, él nos lo va a mandar desde acá. ¿Sí? Él, por ejemplo, va a poder elegir que quiere ver ver productos. Entonces, ¿dónde lo vamos a recibir nosotros? Lo vamos a recibir acá. ¿Sí? ¿Y cómo se va a llamar ese? Ese es el string que nosotros esperamos aquí. ¿Sí? El string que lo va a poner acá es el que nosotros esperamos acá. Por eso le vamos a concatenar exec más qsql. ¿Sí? Entonces hasta ahí nosotros ya vamos a tener lo que el usuario quiere ver, qué consulta es la que el usuario quiere ver. ¿Sí? Entonces, como esto ya está puesto ahí, ya vamos a tener la consulta. Lo que tenemos que hacer es mostrarlo por medio de la tabla. Entonces vamos a hacer cmd sql, el comando sql va a ser de tipo texto. ¿Y cuál va a ser? Toda la concatenación de esto, ¿sí? Que es el str sql. Entonces ahí ya tenemos que el comando es este, ¿sí? Ok, entonces ¿qué nos corresponde hacer ahora? Vamos a hacer un if, ¿sí? Para intentar abrir la conexión. Entonces vamos a intentar abrir la conexión, y si esto nos da verdadero, o sea, si sí se puede abrir la conexión, que es esa que nosotros tenemos acá arriba, si esto devuelve verdadero, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que la tabla, la cual nosotros definimos acá arriba, ¿sí? Esta tabla tiene que tomar unos datos. ¿Qué datos son? La del cmd sql.executeReader, ¿sí? ExecuteReader, ¿sí? Entonces ahí esto se va a ejecutar, la tabla va a hacer esta ejecución. Solo vamos a ver por qué me está dando este error. Dice función SQL cliente commerce, tiene que ser data reader. Vamos a ver SQL cliente, SQL command. CMD SQL, no me recuerdo si a esto le hace falta algo. No son los paréntesis. Ahorita creo que este que está acá no es data adapter, sino que es data reader. Ok, ese era el problema. Este que está acá de tabla tiene que ser de data reader, o sea que es de tipo de lectura, ¿sí? La tabla lo que va a hacer es que va a leer el comando y lo va a poder ejecutar. Entonces, después de poder ejecutarlo, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar o mandarle a decir al estado que sí se pudo hacer esta conexión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si esto o solo voy a cortar esto para meterlo en un try, ¿oyeron? Porque si da algún error nosotros también lo tenemos que tomar. Entonces ahorita colocamos tabla, ¿sí? cmd sql execute read va a intentar hacer esto, y si se puede hacer
Entonces perfecto. Pero ¿qué pasa si no? Si no, entonces vamos a poner que el estado va a ser falso, que no se pudo hacer, y vamos a mostrar un msgbox diciendo que hubo un error o un fallo en el SQL, ¿sí? O sea que nosotros nuestro SQL no lo pusimos bien si nos aparece este error. Entonces a eso lo vamos a concatenar y le vamos a concatenar el mensaje que guardamos aquí en x.message, y adicional vamos a mostrar un msgboxstyle.critical para mostrar que fue un error, ¿sí? Entonces acá ya mostramos que fue un error, y lo que necesitamos hacer ahora es el diseño del formulario para poder hacer lo que nosotros tenemos que mandar a mostrar acá en un data grid view, ¿sí? Entonces esto quedaría hasta acá. Esa sería la conexión. Voy a recapitularlo de nuevo. Lo que tenemos que hacer primero son declarar tres objetos o variables, que va a ser la conexión con el string connection que nosotros tomamos acá del proyecto, agregar nuevo origen de datos, siguiente, siguiente, y la cadena de conexión. Ese es el string connection que va aquí en medio, ¿sí? Dentro de comillas porque es un string. Luego el command de SQL, que es de tipo SQL cliente, SQL command. Luego tenemos la tabla, que es de tipo SQL client data reader, porque ahí es donde la tabla va a leer cuál fue la consulta que nosotros mandamos. Y luego vamos a crear una función que intentará abrir la conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces como es de tipo boolean, esta variable de acá es la que nos dirá el estado de la conexión. Entonces nos dirá el estado de la conexión. Va a intentar hacer esto, ¿sí? Lo va a intentar hacer, lo del try. Si se logra hacer, lo va a poner en verdadero. Caso contrario, lo va a poner falso, ¿sí? Y nos va a devolver si se pudo o no se pudo hacer. Luego vamos a tener una función la cual nos va a permitir saber si se va a poder ejecutar la consulta o no. Una función que nos permitirá saber si la consulta se podrá hacer o no. Ok, entonces esta también va a ser de tipo boolean, y el estado es quien nos dirá si se puede o no hacer la consulta, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? De esto de acá. Esta tiene un parámetro, ¿sí? Esta función tiene un parámetro y es muy importante que ustedes la vean, que es la QSQL de Query SQL, que va a ser de tipo string, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a saber qué es lo que nos van a mandar desde el diseño. ¿Estamos? Entonces se va a abrir la conexión, y si se puede abrir la conexión, perfecto. Va a intentar mandar el comando a la tabla. Pero ¿qué pasa si no se puede abrir la conexión? Entonces va a mandar un mensaje de error diciendo que hay un fallo en el SQL. Y por último nos va a retornar el estado. Ok, luego de poder haber realizado toda la conexión, ya podemos dedicarnos a hacer nuestro diseño del formulario. Entonces esto sí ya queda a discreción de cada quien cómo maneje su diseño. Vamos a poner un color teal por color white, que sea de tipo Century Gothic, tamaño 12, y vamos a ponerle un label
label que diga, esto lo vamos a poner más grande, negrita 24, que diga conexión Visual Basic más SQL Server. Conexión de Visual Basic más SQL Server. Ok, entonces como lo que nosotros vamos a mostrar va a ser una tabla y ya nos dicen las instrucciones de una vez que va a ser por medio de un Data Grid View, entonces solo vamos a agregar un botón que ahí es donde será toda la acción, ¿verdad? Donde vamos a poner acá, lo voy a poner aquí, va a ser de back color black y dirá ver clientes, ¿sí? Eso es lo que va a decir el botón, y cuando le demos clic le vamos a cambiar el nombre de una vez, botón clientes, y cuando presionemos ahí se va a llenar el Data Grid View que vamos a agregar ahorita con toda la información, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a agregar todas las columnas que se necesitarían para poder mostrarlo, ¿sí? Entonces vamos a necesitar para el ID, vamos a necesitar para el nombre, para el apellido, para la edad, para el departamento y para el municipio. Entonces en total serían 6. Entonces vamos a tener acá lo que sería agregar columnas. La primera columna será el column ID, título del encabezado, el ID cliente le vamos a poner, lo agregamos. Luego tenemos nombre, apellido, edad. Vamos a agregar columnas, nombre y el nombre. Luego es column apellido y aquí dirá apellido. Luego tenemos nombre, edad, departamento y municipio. Agregar columnas, column, edad, column, departamento, aquí dirá departamento y column municipio, aquí dirá municipio, ¿sí? Y cerramos. Ok, ahorita vamos con la administración de espacio. ¿Cómo hacemos la administración de espacio? En editar columnas. Por ejemplo, el ID del cliente queremos que sea muy ancho. La verdad no necesitamos que sea muy ancho. En cambio el nombre sí. Entonces tanto en nombre como en apellido, en Auto Size Mode le vamos a colocar fill, ¿sí? Tanto en nombre como en apellido. En edad, que es un número pequeño, no necesitamos que sea muy grande, entonces le vamos a poner column header para que sea el ancho del tamaño del encabezado, ¿sí? Entonces al departamento y al municipio sí necesitamos que sean un poquito más anchos. Entonces vamos a editar la columna para departamento, colocarle Auto Size Mode Fill, y municipio también será Fill. Entonces ahí ya se distribuyó el espacio de una mejor manera, y aquí es donde van a aparecer los datos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Ok, entonces quiero que me presten mucha atención, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando nosotros tenemos acá ya nuestro diseño listo, lo que vamos a hacer es
darle doble clic al botón ver cliente. Solo le voy a cambiar a esto el texto. Voy a poner Visual Basic más SQL, ¿sí? Y el form se llamará form conexión. Ok, entonces al botón cliente le vamos a dar doble clic y lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable que es donde vamos a poner nosotros nuestro string SQL, ¿sí? El string SQL es la consulta o el valor que nosotros le vamos a mandar, que en este caso nuestro strSQL, nuestro string SQL, va a ser de el que nosotros ya habíamos definido, que lo tenemos aquí, ¿sí? Consulta general. Lo podemos copiar y pegarlo aquí tal cual, ¿sí? Porque acá es donde se va a ejecutar, ¿sí? Va a agarrar exec más lo que nosotros le mandemos desde aquí, ¿sí? Entonces el que le vamos a mandar es la consulta general. Quiere decir que cuando presionemos este botón se va a hacer la consulta general. Ok, y aquí es donde viene la magia, donde se hizo todo. If, sí, y mucho ojo con esto. Vamos a abrir paréntesis y vamos a poner conexión, que es como se llama nuestro módulo, este módulo de acá, conexión, sí, conexión, punto. ¿Y qué es lo que tenemos? Abrir conexión y ejecutar consulta. Ahorita lo que me interesa es que abra que ejecute la consulta, ¿sí? Va a ejecutar la consulta. ¿Qué consulta es la que va a ejecutar? La de str SQL, ¿sí? La que nosotros tenemos aquí. Entonces, si logra ejecutar la consulta, perfecto. Entonces ahí es donde nosotros ya vamos a cargar los datos al Data Grid View, porque si esto devuelve verdadero, recuérdense que ejecutar consulta devuelve es de tipo boolean, o sea que retorna el estado y el estado es boolean, si es verdadero o es falso. Entonces si al ejecutar la consulta eso devuelve verdadero, entonces ya vamos a cargar los datos en nuestro Data Grid View. Y como en realidad a ciencia cierta no sabemos cuántos datos son, ¿sí? En este caso son solo 24, pero pueden ser muchos más. Entonces cuando no sabemos un número de repeticiones, utilizamos nuestro ciclo while. ¿Y qué while vamos a hacer? Que nuestra conexión, que es el módulo que nosotros creamos acá, punto tabla, punto read, va a leer, ¿sí? No sabemos cuánto va a leer, ¿sí? Entonces a nuestro formulario, a este no le pusimos nombre, va a ser Data Grid View clientes, ¿sí? Que tiene un nombre. Entonces nuestro Data Grid View clientes, Data Grid View clientes punto rows punto add, que es lo que se va a añadir. Y mucho ojo con esto, tenemos que saber cuántas columnas tiene nuestra tabla. Entonces aquí sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Pero al igual que como lo estamos viendo en vectores en Progra, aquí las tablas empiezan desde la posición 0. Entonces va a ser tabla en la posición 0, la tabla en la posición 1, la tabla en la posición 2 y tenemos que llegar 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta la tabla en la posición número 5, tabla 3, tabla 4 y
tabla en la posición número 5. Quitar las propiedades y esto que solo nos está haciendo estorbo. Ok, entonces tenemos hasta la tabla número 5 y aquí cerramos con paréntesis, y eso es lo que se va a agregar, ¿sí? Aquí termina el while, porque mientras todavía hayan datos en la tabla se va a seguir haciendo hasta que terminen los datos. Entonces cuando esto termine, si es que se hizo la conexión, vamos a cerrar la tabla, ¿sí? Y por último vamos a cerrar nuestra conexión. Esto es más que todo por seguridad. Ahorita pues como son programas sencillos, solo que esta conexión va a combinar con conexión.close. Vamos a ver aquí por qué me está tirando un error. Porque este se llama conexión y este también. Entonces le vamos a poner aquí módulo conexión y le vamos a cambiar acá a módulo conexión, solo para que me quite ese error de acá, perdón. Entonces ya me dejo conexión.close. Ok, voy a guardar este. Y esto es si se logró hacer la consulta. Pero ¿qué pasa si no se logró hacer? ¿Sí? Si no se logró hacer, entonces aquí tiene que haber un else de si no. Si no se logró hacer, entonces vamos a mostrar un msgbox que diga error de lectura en la BD, en la base de datos, ¿sí? Y vamos a mostrar un msgbox style punto crítico. Entonces si no se logró hacer, igual tenemos que cerrar nuestra tabla.close, y también cerramos lo que es nuestra conexión.close. ¿Qué conexión es la que estamos cerrando? No es este, sino que es esta, ¿sí? Porque recuérdense que viene a abrir la base de datos con este string connection, viene a abrir esta base de datos, y así como aquí la abre, ¿sí? Conexión.open, entonces aquí la mandamos a cerrar porque ya no la vamos a utilizar. Entonces terminamos prácticamente ahorita. Al ejecutar esto nos debería de aparecer, solo nos faltó limpiarlo, ¿sí? Cada vez que le demos clic al botón se tiene que limpiar la tabla para que no nos aparezcan varias veces los mismos datos. Ahorita se lo vamos a agregar. Entonces aquí está ejecutando. La primera vez que nosotros le damos clic a ver clientes se tarda un poco en mostrar los datos, pero eso es porque está abriendo la conexión. Entonces si le damos aquí ver clientes, tenemos los datos de color blanco, entonces también por eso se mira así. Vamos a corregir eso también. Entonces le damos clic acá, F4, y el for color va a ser negro. Está el for color, for color. Aquí lo tenemos en blanco, se puede quedar en negro. Solo este sí va blanco y este también. A veces tienen que ver eso porque ustedes ponen letra blanca y esto lo toma el color, entonces ahí están los datos pero no se miran. Y vamos a limpiar, sí, eso es lo que nos faltaba también, que si se logra hacer la conexión, primero limpiamos y luego cargamos los datos, ¿sí? Entonces si se logra hacer, primero limpiamos la tabla con el data grid clientes clear .rows.clear, perdón, y ya luego cargamos los datos, ¿sí? Entonces iniciamos ver clientes
y aquí están todos los clientes que nosotros tenemos en nuestra base de datos, ¿sí? Ya se están cargando acá. Vamos a agregar unos nuevos para que ustedes se den cuenta. Vamos a ir nosotros a nuestro query y voy a insertar dos más para que se encuentren. Y vamos a agregar a Teófilo González, de 42 años, y a Patricia Hernández, de 36, ¿sí? Entonces insertamos estos dos en la base de datos. La conexión se interrumpió y la recuperación no es posible. Bueno, cuando les pase esto, ¿sí? Ustedes vienen al explorador de soluciones y pueden abrir otra vez su cliente. ¿Por qué la conexión se cerró? Porque nosotros acá la estamos mandando a cerrar, ¿sí? Entonces usted tiene que venir acá, refrescar, que esté conectada nuevamente, y con eso ya va a poder insertar más datos si así lo desea. Entonces insertamos acá. Hoy sí ya afectó las dos filas, y cuando vayamos a ejecutar nuestro programa ya nos debería de aparecer esos dos clientes que ingresamos ahorita de último, ¿sí? Que sería Teófilo González y Patricia Hernández. Es el 124 y 125. Para probar uno último, vamos a agregar a nuestro queridísimo y respetable director César Lima. No sé, desconozco la edad, pero vamos a ponerle 50. Le vamos a poner que es de Jutiapa y le vamos a poner que es de Asunción Mita. Ok, entonces ejecutamos ojo, está cerrado, tenemos que activarlo de nuevo. Seleccionamos este código, ejecutamos, y cuando vayamos a iniciar y consultemos nuestra tablita, ya nos debería de aparecer en el 126 César Lima, de Asunción Mita, Jutiapa, ¿sí? Ok, entonces pues todo eso es lo que se tiene que hacer para que haya conexión entre SQL y entre nuestro gran formulario, ¿sí? Ahorita solo hicimos prácticamente lo que es un read, ¿sí? Voy a poner acá. Como ustedes sabrán, en el CRUD todavía nos faltaría desde acá mismo lo que sería el create, el update y el delete, ¿sí? Ahorita de momento solo estamos leyendo datos, ¿sí? Todavía nos faltaría esto, pero vamos a ir poco a poco, ¿sí? Entonces lo bueno es que van a poder repetir este video las veces que quieran y me van a poder consultar, no hay ninguna pena, para poder hacer su tarea, porque tienen un ejercicio de un valor de 10 puntos, ¿sí? ¿Cuál es ese ejercicio? Primero, tienen que formar grupos de 5 integrantes como máximo, ¿sí? No más de 5, ese es el máximo. Mire que nosotros de 6, no se puede. Puede ser de 4, puede ser de 3, puede ser de 2, puede ser individual, sí se puede hacer así, que es lo que tienen que hacer. Obligatoriamente uno de los integrantes debe tener Visual Studio con acceso a crear bases de datos, ¿sí? Si de los 5 ni uno tiene, entonces sacan a uno y meten a uno que sí tenga, o entre los 5 miran cómo hacen que uno de todos tenga acceso a Visual Studio para crear base de datos, ¿sí? Otra cosa, no quiero que vengan a decir, por ejemplo, que Luis, Pedro, Juan y María se juntaron y los 4 tienen acceso a bases de datos y a tener Visual, y después que me vengan a decir que 4 grupos no tienen Visual, o sea,
Divídanse bien, piensen bien cómo se van a integrar y cómo le pueden echar la mano a los que no tengan la aplicación, ¿sí? Deben reunirse virtualmente por medio de Zoom y quien tenga Visual Studio en su máquina es quien estará mostrando su pantalla, ¿sí? Así como lo estoy haciendo yo ahorita, se reúnen los 5 y uno empieza a trabajar y el otro y los demás les van ayudando, les van diciendo cómo lo tienen que hacer, ¿sí? En todo momento deberán grabar pantalla y audio de cómo realizan el ejercicio de forma grupal. Si en el video se mira, se escucha de que uno de los participantes no está haciendo ni diciendo nada, el punteo no va a poder ir de forma pareja. O sea, es de forma grupal, no para que uno se la peluche más que otro, sino que para que todos trabajen y para apoyar a los que no tienen la aplicación. Y por último, deben editar el video para hacerlo presentable y subirlo a YouTube, ¿sí? Entonces, graban su video, lo editan y lo pueden subir a YouTube. Es obligatorio que lo suban a YouTube más bien. ¿Por qué? Porque es más fácil de verlo. A veces me lo mandan en Drive y me toca descargarlo. Imagínense descargar 20, 30 videos de más de 1 giga. Entonces, tiene que ser por medio de YouTube obligatoriamente. Solamente lo sube uno, no es necesario que lo suban todos, ¿sí? A YouTube. Ahora en Classroom sí todos me entregan el link, aunque sí, ya sabemos que solo es un video, ¿verdad? Ok, ¿qué tienen que hacer? Realizar una base de datos local en Visual Studio con una tabla llamada vehículos, la cual debe tener los siguientes campos: placa, marca, línea, modelo, color y precio. Usted pone ahí los que quiera. Diseñar el módulo de conexión entre la base de datos y el formulario para hacer una consulta general, que fue lo que hicimos nosotros ahorita, y que sea visible al usuario por medio de un database view. Tienen que ser por lo menos 100 datos, porque es de forma grupal. O sea, pueden hacerlo por separado, juntan 20 cada uno y lo mandan y ya lo juntan, pero por lo menos tienen que ser 100 datos, ¿oyeron? Y tienen que enviar por medio de Classroom el link del video de YouTube, todos los integrantes, y el campus virtual, el formato de tareas adjunto que les voy a poner en Classroom, ¿sí? Entonces eso sería su tarea. Vamos a terminar el video hasta aquí, así que espero que estén muy bien. Chao.